Buenas, saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico y literario Harry Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores y poetas contemporáneos, hoy estamos muy felices y contentos porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora y poetisa Niniel Niveu. Esperemos que nuestra invitada nos confiese todo lo que osadamente trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada de honor, Niniel Niveu. ¿Qué tal, Niniel? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Estoy súper bien, muy feliz de estar acá con ustedes. Hola. Perfecto. Sí, perfecto. Tenemos aquí una breve biografía de nuestra invitada, que a continuación voy a leer, ¿no? Para conocer un poco más acerca de ella, ¿no? De nuestra invitada, ¿no? Dice: Vania Inés Díaz Flores, conocida en el mundo literario como Niniel Niveu o la Dama Calavera, nació el 29 de octubre de 1991 en la ciudad de Santiago de Chile. Técnico en turismo, ingeniería y recursos humanos de profesión, sus escritos se basan en las temáticas de suspenso, terror, poesía, melancolía, artículo y además realiza declamación poética y espectáculo teatral. Ha realizado publicaciones de sus escritos en las páginas Niniel Niveu, Cuentos y Poesías, su página personal, Los Cuentacuentos de Terror, publicación y podcasts, Colombia, Cuentos de Terror para antes de ir a dormir, y Lectores de la Medianoche, México. Entre verso y rima nació la poesía Percepciones Literarias, Argentina, con el escrito de suspenso Agujero en el Tiempo, selección de cuentos de Mara Copco, Argentina, entrevista en el diario Sol de Tampico, México, entrevista con Diego Richards, Chile, entrevista con Delirium Nostri, España, entrevista con Edgar Producciones, España, entrevista con El Umbral Radio, participación con poesías en Carta Abierta y entrevista y colaboración de historias en Viaje del Fin de la Noche, Argentina. Participó con sus escritos en el programa radial La Corte Bizarra, España, publicaciones de revista Colombia, revista de La Tripa, México, y ha publicado cuentos de microficción en el Festival de Fóbica Fest, México. Participó con sus poesías en el Festival de Gaia y Festival de Poesía en GAM, Chile, Mundial de Poesías Internacional y la Poesía de Feria del Libro de Lima, Perú. Sus relatos de terror participaron en la Furia del Libro Chile, Festival de Terror de Periódico Poético y Festival de Terror Café Embrujado Fest Internacional. Fue una de las ganadoras del concurso Juan Botana, Argentina, con el poema Le Pregunto la Noche, seleccionada como escritora latinoamericana para el Premio Cristo Redentor Cochabamba, Bolivia, una de las 10 ganadoras del concurso de tercer lugar en el amistosa del torneo de poesía escénica Poetry Slam y ganadora del segundo lugar del Festival Impulso Lírico Chile, miembro del colectivo de escritores Gran Mata, Colombia, colectivo internacional de mujeres Micros en 12 y colectivo de escritores internacional Umbral Radio, Argentina. Las antologías en las cuales ha participado son Antología de Microrelatos Internacionales Micros en 12, libro Letras del Mundo, Caras de Latinoamérica, Contar este Mundo a lo Mínimo, Antología de Microrelatos, y Sargazos, Antología de Relatos y Poesías de Mar. Recientemente participó en el taller literario de microficción Contar desde lo Mínimo, Chile, taller de poesía escénica Slam Cero y taller de poesía escénica Radio Escena Chile, y la poesía se niega a la caricia internacional. Fue columnista en la revista Agenda Mujer en la sección de maternidad, siendo la parte del lanzamiento de Chile y México. Sus redes sociales son, ¿no?, Facebook, Niniel Niveu, Cuentos y Poesías, e Instagram igual, Niniel Neubooks, Instagram, Relatos de la Dama Calavera, y YouTube, La Dama Calavera, Niniel.
TikTok, Niniel Niveo. Bien, es la biografía de nuestra invitada de hoy, ¿no? La escritora y poetisa Niniel Niveo. Bien, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes del lugar donde naciste? Bueno, yo nací acá en Santiago de Chile. Me acuerdo mucho de la casa de mi bisabuela, vivíamos todos con mi bisabuela. Y como, bueno, me pasó una entrevista en España, eh, decían que la casa era como un poco de terror. En realidad sí, pasaban cosas ahí un poquito como terroríficas y la casa era un poquito como siempre digo, como de estas casas antiguas, que les faltaba como sol, oscura, fría. Entonces, lo que más me gustaba de esa casa, me recuerdo que era el patio donde tenía un jardín precioso, pero lo demás sí era como mucho para poder inspirarse en estas historias de terror y suspenso. Bien, nos comentas de que el lugar, ¿no? De donde naciste, donde fue tu infancia, ha sido, ¿no? El espacio donde fue un acontecimiento quizás importante en tu vida, como para que puedas sumergirte en tu mundo literario, ¿no? Porque en tu biografía, así como menciona, ¿no? Tienes esas temáticas sobre la melancolía, el terror, ¿no? Como tal hemos hace poco he podido leer en tu biografía. Bien, para ser más precisos con lo que nosotros queremos saber sobre tu carrera literaria, mi segunda pregunta sería, ¿desde cuándo exactamente y cómo nace tu pasión por escribir? Si bien es cierto, ya nos has dicho el lugar que quizás te llamó la atención, pero ¿desde cuándo y cómo nace tu pasión por escribir? ¿Nos puedes decir esa parte, por favor? Mira, yo vengo de una familia lectora. Primero partí con mi abuela, después con mi madre, después seguí yo, mi hermana y ahora mi hijo. Entonces somos de una familia lectora. Y mi pasión por escribir nació a los 12 años. A los 12 años empecé a escribir pequeños cuentos y ya después a los 15 empecé con la poesía. Lo que gatilló el tema de los cuentos fue que hubo una profesora que se llama Marcela Vidal, a quien le mando un cariñoso saludo. Ella me acuerdo que llegó al colegio y nos presentó un proyecto para que pudiéramos estar con el tema de la literatura, empezar a leer, y también me metí en el diario del colegio. Entonces yo empecé a hacer como entrevistas y me empezó a gustar mucho este mundo de literario, y a los 15 me acuerdo que, bueno, conocí a un chico que me acuerdo que nos sentábamos como a leer poesía, y él escribía sus poemas, y escribía los míos, entonces nos hicimos amigos y después cada uno leía su poesía y nos hacíamos retroalimentación. Y así también nació ese amor por la poesía. O sea, a mí siempre me gustaba mucho la poesía, pero al conocer a otra persona que tenía la misma pasión, como que, claro, o sea, era como tener un mundo ahí de poesía, de retroalimentación, de poder explorar otras personas que se dedicaban a lo mismo. Entonces, ahí como que empecé un poquito ya con este tema de la escritura. Bien, pero ¿qué fue lo que escribiste primero? ¿Poesías o cuentos? Cuentos. Primero escribí pequeños relatos y después escribí las poesías. Bien. Mi siguiente pregunta sería lo siguiente. No, mi tercera pregunta es, en tu biografía mencionas, ¿no? Que estudiaste una carrera. Bien, y ya que mencionas que vienes de una familia lectora, de una familia que lee hasta hoy en día, ¿no? En tus hijos y Ujú. bueno, tu familia es una familia bien lectora, ligado a a la lectura y bueno, tú con la poesía y con los cuentos. ¿Por qué estudiaste la carrera técnico en turismo e ingeniería en recursos humanos y no literatura? Eh, me gustó mucho la carrera de turismo, de hecho me ha servido mucho para mi tema literario, porque fue lo que me permitió también el tema de la investigación.
como nosotros vemos todo lo que es turismo internacional, me ayudó con el tema de las investigaciones para mis cuentos, me ayudó también con el tema de los idiomas. Yo manejo 3 idiomas aparte del español, que sería el inglés, el portugués y el francés básico. Así que eso también me ayudó como un poquito a tratar de expandir el mundo que yo tengo. Y bueno, la ingeniería en recursos humanos lo estudié más que nada porque, bueno, me gusta el trato con personas, encuentro que es una carrera interesante. Y también, bueno, la literatura acá en Chile está un poquito sobrevalorada, entonces, más que nada por eso no estudié la literatura, pero sí he tomado cursos, sí me he ido perfeccionando a través del tiempo, he tomado talleres de poesía, he tomado cursos de literatura, voy a eventos, voy a partes por mi parte en charlas también, entonces, también soy una persona que lee mucho, entonces como que la literatura la fui estudiando, sino bien como carrera, la fui estudiando también de forma paralela a lo que yo iba estudiando como profesión. Bien, de alguna otra forma, tu carrera te ha permitido también estudiar quizás otras carreras más, que te ha permitido quizás ¿no? conocer otros idiomas. Y creo yo que una de las formas que un lector o un escritor tal vez disfruta más de la literatura es, por ejemplo, leer a autores en su idioma original, quizás. Y bueno, es una de las cosas que a veces uno de los escritores, ¿no? tienen de cierta forma, una dificultad, ¿no? En esa parte, bueno, ¿no? Se te ha facilitado a través de tu carrera, ¿no? De alguna otra forma, a pesar de que no está ligado con la literatura, pues te ha favorecido en esa parte. Bien, mi otra pregunta sería, si bien es cierto, no, ya que mencionas que eres una muy buena lectora, me animaría a preguntarte quiénes fueron o son hasta hoy en día tus referentes literarios. Se supone que a la medida que ibas consumiendo libros, leyendo libros, iba de repente reflejándose a través de sus libros esos referentes que de repente te animó quizás a escribir tus primeros cuentos o tus primeros poemas. ¿Nos puedes mencionar quiénes son o quiénes fueron hasta hoy en día tus referentes literarios? Mira, mi referente literario más fuerte fue de Edgar Allan Poe, me encanta, porque me encanta su estilo, también cuando escribe la poesía del cuervo, lo primero que leí de Poe fue El Cuervo, después ya sí, con Corazón delator y todos los otros cuentos. Me encanta el estilo que tiene, esa psicología siniestra me llama mucho la atención. También he estado leyendo Stephen King, también me gusta mucho Stephen King, y estoy también leyendo hasta ahora en poesía, me gustó mucho Alejandra Pizarnik. Siento que Alejandra Pizarnik como que me he identificado mucho con su poesía. Y anteriormente leía mucho Mario Benedetti, igual me gustaba mucho como referente. Y estoy leyendo también a Charles Bukowski, que también me gustó mucho ahora, hace poquito que estaba leyendo también harto. Hace tiempo que no leía de Bukowski y ahora empecé a leer de nuevo. Bien, ya cada uno de los que te escuchan quizás sepa sacar sus propias conclusiones a través de tus referentes literarios los que han tenido ya la oportunidad de leer tus poemas en algunos artículos, en algunos blogs, bueno, van a poder sacar su propia conclusión, ¿no? Y que va, de alguna otra forma, tus referentes literarios han podido acompañarte en este cimiento de tus poemas y tus cuentos. Bien, específicamente despertó tus expectativas para que empieces a escribir un libro en la cual tú llegaste a leer y te atrapó de inicio a fin y dijiste que quiero sumergirme yo también en el mundo de la literatura, pero también quiero escribir poesías o cuentos, ¿no? Siempre, ¿qué libro exactamente despertó esas expectativas en ti para que empieces a sumergirte en el mundo de la literatura? ¿Tienes algún libro o es variado los libros que despertó tus expectativas en ti? Mira, creo que el primero que despertó las expectativas fue Francisca, yo te amo, que lo leí cuando era muy niña.
Y ese fue el libro que a mí me pasó la profesora que digo yo me estaba haciendo en esos años clase. Y cuando leí Francisca, yo te amo, dije, quiero contar mi propia historia de amor. Lo que pasa es que yo anteriormente, cuando empecé a escribir, escribí amor. Entonces, escribí amor. Y después empecé con el tema de la poesía, cuando empecé a leer a Vicente Huidobro. Empecé con el tema de la poesía. Y leí un poco de Neruda, y leí también a Gabriela Mistral, que son como los referentes chilenos. Y ahí empecé también con el tema de la poesía, pero esos fueron como lo primero que despertó como esa llama de querer escribir como mis propias historias, comunicar mis propios pensamientos, y eso como que me fue gustando cada vez más. Y después fui leyendo y claro, ya como que después empecé con este tema de seguir escribiendo. Y el terror vino cuando yo tenía como 23 años, o sea, ahí ya como que ya me empezó a discutir un poquito con el tema de la literatura de terror, me empezó a gustar, empecé como a sentir que era como lo que a mí más me llevaba, tanto como el terror, como la poesía melancólica, como el estilo medio de Pizarnik, puede decirse. Entonces igual como que me sentí que era como lo que me empezó a impulsar a poder escribir. Eso fue más que nada cuando como partí yo con este tema de decir, "Oh, yo quiero escribir, yo quiero tener estas ideas, yo quiero que la gente conozca también, porque siento que yo también puedo contar historias. Yo también, por ejemplo, puedo tener una visión del mundo a través de la poesía. Y me sirvió bastante también como terapia, o sea, para una persona que es adolescente, poder desahogarse a través del arte, y encuentro que es algo muy constructivo. Por ejemplo, yo siempre tengo una frase que dice, transformar el dolor en arte es algo único, porque hay mucha gente que, claro, que pasa cosas y son muy complicadas y también las he pasado, pero el hecho de transformar ese dolor en arte encuentro que es algo más bonito, más sublime, es darle otro sentido a la vida. Siento que el arte como que te revive y a la vez como que, a ver, cuando uno tiene una situación como que te mata y a la vez te revive. Es como que uno siente ese desahogo y a la vez también siente esa paz mental y a la vez también siente esas ganas de querer comunicar algo al mundo. Bien, bien, no es muy, ¿no? Personalmente, ¿no? Me llama mucho la atención tus conceptos propios acerca de lo que mencionas, lo que nos acabas de mencionar sobre lo que, ¿no? Lo que finalmente, ¿no? Te haya podido, pues, ¿no? Para que te inicies en el mundo de la literatura. Bien, eh, mi siguiente pregunta es, eh, ¿por qué la denominación la Dama Calavera? ¿A qué viene esta denominación? Quizás algunos de tus lectores quizás quieran saber sobre esta denominación. Me gustaría primero partir por tu seudónimo. No sé si nos puedes decir, si bien es cierto el programa es confidencias, es confesiones de los autores, nos puedes decir, y si es que no lo quieres decir y quieres mantenerte normal, no decirle respecto a tu seudónimo normal, lo podemos respetar. Dinos sobre estas dos denominaciones, sobre tu seudónimo Niniel Niveu, si ya he leído tu biografía, cuál es tu verdadero nombre, y sobre la Dama Calavera. Háblanos sobre estas dos denominaciones, sobre tu seudónimo y... Eh, bueno, el seudónimo Niniel Neve viene más que nada leí un libro de Tolkien hace mucho tiempo, y este libro de Tolkien a mí me encantó y tenía un personaje que se llamaba Niniel, que es en élfico, significa la inconsolables lágrimas. Y Neve, me gustó mucho el nombre Neve porque cuando yo estaba leyendo el Código Da Vinci, había un personaje que se llamaba Sophie Neve. Entonces me gustó mucho el apellido, me gustó mucho el personaje de Sophie Neve, encontré que era una mujer fuerte, inteligente, entonces como que quería darle como ese toque también a mi seudónimo. Lo otro que me gustó mucho es que, tengo una anécdota de cuando yo era muy niña, si tú lo escribes significa NN, como que nadie te conoce.
Y me acuerdo que una vez yo hice un chascarrillo cuando yo era niña, cuando tuve que escribir un poema y tuve que entregarlo en una clase. Como yo no quería que ese poema se publicara porque lo estaban viendo con antología, me puse NN y la profesora me acuerdo que estuvo una semana buscando NN y NN era yo. O sea, yo escribí un poema que era muy bueno para que, como NN, y el otro lo puse como Vania Díaz, pero como que escribí cualquier cosa así como para que pasara así como desapercibido. Y de eso solamente por molestar. Yo sé que realmente eso no se hace, pero tenía 15 años, entonces hice como ese chascarrillo y de ahí quedó como el NN y después, claro, busqué las siglas Niniel NB y me gustó mucho. Y la Dama Calavera es un seudónimo que me puse, o sea, empecé a escribir en la página de cuentos de terror para antes de ir a dormir en México y mi amigo Cristian Perables con mi amiga Dalia Hernández, a quienes quiero muchísimo, les mando un saludito también. Ellos escribíamos en la página y todos tenían su seudónimo. Por ejemplo, estaba Cristian era el comisario del terror, Dalia era el guasil de negro, y era simplemente Vania y después pasé a ser Lilian Bebé. Entonces dije, quiero darme un seudónimo para poder hacer como este mundo que tenemos nosotros dentro de la página. Y me acuerdo que mi amigo me decía de cariño Calaverita. Cristian se me ha dicho Calaverita porque sé que le recuerdo mucho a la Catrina, como su alegría, su forma de ser. Entonces, como que a través de eso, eh, después como que yo quise darle algo más como grande, como que claro, Calaverita es como de cariño. Entonces, quizás darle algo como mucho más fuerte y fue como la Dama Calavera, o sea, como para darle algo más adulto, y ahí nació el seudónimo Aniel Bebé o la Dama Calavera. Aparte que yo en las presentaciones que tengo en vivo, yo me disfrazo de calavera. O sea, yo hago la calavera que es la Dama Calavera, no es la Catrina, sino que la Dama Calavera tiene su significado también porque tiene sus colores blanco y negro con algunas rosas que le salen por un lado. Y la historia de la Dama Calavera es que es un ser que no está ni vivo ni muerto, o sea, está en un mundo intermedio. Entonces, por eso tiene la mitad viva y la mitad muerta. Entonces, es como todo un tema. Y la Dama Calavera está dentro de mi libro. De hecho, ahora voy a publicar uno de mis primeros libros que sería Relatos de la Catrina y la Muerte. Y ahí está, se cuenta la historia de esta Dama Calavera. Muy bien, ¿eh? Ya saben, para los que han tenido quizás dudas o quizás preguntas acerca de tu seudónimo o acerca sobre la Dama Calavera, bueno, nos has especificado muy bien. Ya que también hemos podido ver, bueno, la consideración tuya como escritora y poetisa, eh, nunca dejo de lado, es lo siguiente. En la literatura, ¿no? La poesía tiene un concepto propio, propiamente escrito a través, ¿no?, de sus conceptos básicos. Emily Dickinson dice que la poesía es una forma de expresión que permite la comunicación de verdades universales de manera única y diferente. Para Octavio Paz, la poesía es una forma de comunicar lo que no se puede decir con palabras cotidianas. Para Juan Ramón Jiménez, la poesía era un sueño que se escribía y que debía ser una expresión auténtica, personal del poeta. Ahora, para Niniel, ¿qué es la poesía? Para mí la poesía es transformar el dolor en arte. Para mí la poesía es expresar lo que llevas dentro del alma. Eso significa para mí. Transformar ese dolor en arte y expresar, claro, todo lo que llevas dentro del alma y traspasarlo al papel para que también el mundo conozca parte de ti. Siento que uno a través de la poesía pasa un poquito de su alma y eso también a veces puede ayudar a otra persona, porque hay muchas personas que a veces o pasan lo mismo que tú o están dentro de lo que puedan pensar que puede estar pasando lo mismo que tú, y claro, la poesía a veces como que siento que libera el alma. Bien, también siendo testigos de que escribes cuentos y también artículos y poesías, también eres una escritora multifacética, hablando, ¿no? En buen sentido de la palabra. Me animaría también a preguntarte acerca, ¿no?,
de lo que es, que quizás también por conceptos propios de lo que es literatura, pues no tiene su propios su propia definición quizás. Por ejemplo, la literatura para Shakespeare es que es una forma de explorar la condición humana. Para Cervantes, considera que la literatura tiene una función moral y educativa. Virginia Woolf decía de que la literatura es como una forma de explorar la subjetividad y la conciencia. Borges decía que la literatura es una forma de construir realidades alternativas. Para Niniel Niveu, ya escribiendo ya varios cuentos, siendo ganadora de varios concursos, ¿qué sería la literatura para Niniel Niveu? Para mí la literatura es expandir la imaginación, es como darle ese toque de magia a tu vida. Eso significa para mí la literatura. Porque uno puede crear mundo a través de la literatura. Puedes, por ejemplo, no sé, crear formas, crear personajes, crear, por ejemplo, escenarios, puedes ponerte en algo que, por ejemplo, quizás tú no harías. Yo escribo literatura de terror, entonces imagínate, te pones en un escenario donde de repente estás matando a alguien incluso, pero también me ha gustado mucho porque los últimos cuentos que yo he escrito no solamente son fantasías, sino que también pueden ser una crítica social. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Los buenos muchachos, que te habla sobre el tráfico de niños, que es que yo acabo de escribir. Y eso es una crítica social muy fuerte porque es como eh, personas tan inocentes de repente pueden conocer el lado más oscuro de la vida. O sea, dependiendo del tipo de literatura es donde uno se sumerge. Creo que la literatura que yo tengo te sumerge en los lados más oscuros del ser humano y te ayuda a reflexionar del mundo que estamos viviendo. En cambio, por ejemplo, la literatura de fantasía expande tu imaginación, la literatura romántica muchas veces también no solamente te ayuda a creer en el amor, sino que también potencia el hecho de que cómo puedes hacerlo con tu vida en pareja y así, o sea, hay distintos tipos de literatura. Por eso para mí significa expandir la imaginación, pero a la otra vez también te hace darte cuenta del mundo en que tú vives, te hace como crear una conciencia, te hace cuestionarte cosas. Eso más que nada significa para mí. Bien, bien, muy interesante lo que no, me acabas de decir. Eh, Mi otra pregunta es, por la forma como se viene desarrollando la poesía, mmm, me animaría a preguntarte, ¿crees que la poesía actual está en evolución, está evolucionando para bien, de menos a más? ¿O no, ya no encuentra ese camino de evolución la poesía, ¿no? Hablando históricamente, ¿no? de los poetas que hemos tenido, ¿no? En la anterioridad. ¿Y por qué no mucha poesía actualmente? No sé si en mi país sucede lo mismo, no sé si en Chile lo mismo. Estas dos preguntas me gustaría que me lo respondas. ¿Crees que la poesía actual está en evolución de menos a más o se ha detenido en el tiempo? ¿Y por qué no se lee mucha poesía? Ya, mira, en cuanto a la poesía, creo que igual ha tenido una evolución en el tiempo. La poesía también evoluciona igual que el lenguaje. Entonces, siento que la poesía ha seguido expandiendo a través de la modernidad. Me gusta mucho la poesía antigua, la poesía de eso de la que tú dices que son los antiguos poetas, donde algunos tenían una estructura incluso muy, muy definida, pero también hay que abrirle paso a otro tipo de poesía. Por ejemplo, siento que la poesía actual es más que nada va evolucionando en sentimiento, cómo tú expresas el sentimiento. Yo, por ejemplo, hace poco pertenezco a un grupo que se llama Poesía Slam, que la poesía slam es hacer poesía en 3 minutos de algo que tú escribas y tienes que saber expresarlo dentro de una puesta en escena. Solamente eres tú, no puedes tener ningún accesorio y vas expresando lo que tú vas sintiendo. He visto dentro de lo que es la poesía actual muchas formas de poesía. Por ejemplo, algunos se escriben en prosa, otros en verso, otros que parecen incluso rap. Entonces, igual es algo muy mágico el hecho como cada persona expresa su poesía. Por ejemplo, tengo compañeros que tienen un estilo de poesía que parece incluso stand-up poetry, que le decimos nosotros, que es como una poesía de tipo crítica social, pero tipo stand-up. Hay otros que hacen poesía clásica, hay otros que hacen, por ejemplo, poesía tipo
como tipo o sea, con estrofas, hay otros que lo hacen en verso, otros que hacen antipoesía, hay otros que lo hacen tipo rap. Entonces, la poesía siento que ahora antes era más estructurada, ¿sí? Ahora siento que es un medio de expresión más abierto. ¿Y por qué la gente no lee poesía? Porque creo que la gente muchas veces se quedó con la noción de la poesía clásica. Por ejemplo, si tú me preguntas, a mí me gusta mucho leer haiku, pero me cuesta mucho el arte del haiku, porque es una poesía demasiado estructurada. De hecho, yo he tratado de escribir haiku y eso como que he conseguido escribir algunos, pero me ha costado en cierto modo porque son muy estructurados. En cambio, claro, ahora la poesía es como más libre, entonces yo me gustaría invitar a la gente a que leyera poesía, porque la poesía sí ha tenido una evolución y quizá sea del interés de más personas. Porque como te digo, a través de esta poesía slam que estamos haciendo acá en Chile, he descubierto nuevos mundos y he podido también descubrir nuevos autores que hacen otro estilo de poesía. Entonces ahora también estamos volviendo nosotros a ese lado donde aparte de escribir, estamos haciendo una puesta en escena para que la gente nos escuche y pueda interpretar lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, ya es otra connotación y me ha gustado mucho este movimiento que estaba acá en Chile porque te da a conocer una fase distinta de la poesía, que la poesía sí ha evolucionado, si la poesía también ha visto nuevas fronteras como para poder seguir surgiendo. Bien, bien, mi otra pregunta sería, ¿por qué tus escritos se basan en temáticas de suspenso, terror, poesía melancólica? Bueno, es lo que hemos podido ver en tu biografía. Por qué se basan precisamente en estas temáticas? Ya es tu propio estilo, como autora, es tu propia marca como autora, o puede variar a través del tiempo esto. Yo creo que es más mi estilo, mi marca como autor. Me llamó mucho la atención la literatura de terror, la poesía melancólica. Siento que, como yo te decía, para mí la poesía es liberación. Y siento que esto surgió cuando tuve una etapa muy difícil en mi vida, que empecé a escribir este tipo de poesía melancólica, desgarradora, de desamor. Y también la poesía de terror también nació por lo mismo, porque no quería pensar en el sentimiento amoroso. Entonces, creo que eso igual fue un plus que le dio a mi vida. O sea, el hecho de poder enfocarme en otras cosas y empezar también a sumergirme en ese mundo. Me llamó mucho la atención, de hecho mi estilo es muy psicológico, entonces igual es como que vas explorando, vas viendo, vas como tanteando un poquito el tema de la locura humana y en realidad es muy interesante. Por ejemplo, hace poco estamos escribiendo un libro con mi colega de España que se llama Louis Morrison, al que también nos mando un cariñoso saludo. Eh, Él es escritor de gore, entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora, que me ha encantado mucho, es que él es el lado físico del terror, yo soy el lado psicológico del terror, y hemos creado personajes que me han encantado. De hecho, yo estoy fascinado con este proyecto y es uno de los libros más difíciles que me ha tocado escribir, porque es muy fuerte, porque plantea una temática de partida del libro se llama Un cadáver bajo la cama. Plantea el hecho de un asesinato que no se sabe que lo cometieron tres jóvenes y no se sabe qué pasó. Y claro, ahí está el lado psicológico, porque cada uno tiene un trauma psicológico que no sabes. El libro es muy bueno porque ni siquiera sabes si él quién lo hizo. O sea, cada uno se echa la culpa entre ellos, entonces igual es como un tema bastante sensible. Y mi amigo le ha puesto las escenas gore, de repente, que igual son como muy potentes, y yo le he puesto como ese lado psicológico fuerte cuando le digo, mira, quiero que este personaje, por ejemplo, tenga este trauma, o quiero que se encadene esto, o quiero que vea esto. En cambio me dice, no, mira, vamos a hacer una escena de sangre, lo vamos a hacer así. Entonces, claro, o sea, igual es como que siento que hemos hecho un trabajo muy potente dentro de ese libro. Entonces yo creo que sí, o sea, yo he escrito otras cosas de repente, claro, o sea, yo antes partí con la literatura romántica, partí con estos poemas románticos también que empecé, pero siento que ya el terror es una marca personal, siento que yo ya soy un escritor de terror, y ya soy una escritora de poesía, no solamente melancólica, sino que también escribo poesía de crítica social,
de desamor, pero también tengo poesías de terror. Entonces igual me gusta como esa línea. Ujú. Bien, mi otra pregunta sería, ¿cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir? Mira, sabes que yo me inspiro de, podría ser de cualquier cosa. Por ejemplo, realmente voy en el metro escuchando una música clásica, por ejemplo, de Beethoven, me gusta mucho Beethoven, y se me ocurre una historia. O de repente veo algo en las noticias, se me ocurre una historia, veo algo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la otra vez se me ocurrió algo muy cómico porque mi hijo me contó un día que él se preguntaba, mi hijo de 3 años y medio, ¿por qué los monstruos comen zapatos? Y eso se pregunta. Dije, no sé, la verdad no lo sé. Dije, pero mira, se me ocurrió contarle una historia para niños de por qué los monstruos comían zapatos. Entonces, claro, ahí se me ocurrió un cuento para niños incluso, que lo quiero sacar más adelante, que se llama ¿Por qué los monstruos comen zapatos? Imagínate, o sea, una pregunta que mi hijo me hizo de chiquitito, de curioso, que no sé dónde habrá sacado esa idea. Se me ocurre una historia, o de repente se me ocurren historias cuando converso con mi marido. De repente tenemos conversaciones, y entre medio de conversaciones le digo, a ver, espérame, déjame anotar esa idea porque me encanta. Y ahí surge una historia. Ujú. Bien, bien, bien. Eh, la otra pregunta es, cuando escribes, ¿piensas en el lector? Mira, al principio pensaba mucho en el lector, ahora pienso más en mí. O sea, ¿por qué? Porque si tú piensas en el lector, en el tipo de literatura que yo hago, te cuidas demasiado. Es como, pues, ¿qué va a pensar el lector si escribo esto? ¿Qué va a pensar el lector si escribo esto otro? En cambio, por ejemplo, si tú piensas en ti, ya sabes, de adentro, es como yo quiero escribir esto. Aunque parezca grotesco, quiero escribirlo. Y aunque a la gente no le guste, o sea, hay literatura para todos. Hay unos que prefieren romance, otros que prefieren el terror, otros que prefieren, por ejemplo, la poesía, otros que prefieren, por ejemplo, leer estos libros que son de negocio. Entonces dije, si hay literatura para todos, hay ni bien de ver para todos. O sea, cada persona sabe si le gusta lo que yo escribo, porque hay gente que me puede decir que sí, otra que no. Entonces empecé a mirar en retrospectiva y dije, no, quiero empezar a pensar más en mí y después pasárselo al lector. Me encanta que la gente me lea, de hecho, me encanta que la gente me lea, me escriba, como que debata incluso de lo que yo hago, porque cuando he escrito estas historias que son a veces como fuertes, pero que son para reflexionar, la gente me escribe y me gusta mucho cuando me dicen, oye, me sentí identificado con tu cuento. Por ejemplo, la otra vez me escribió una señora que me dijo que se sintió muy identificada con uno de los cuentos que yo escribí que se llama El Susurro, porque ella igual se sentía sola y se sentía como la persona del libro. Y ella me decía, el miedo que me da es lo que tú planteaste en el libro, de yo terminar así como el personaje de tu historia. Y yo le dije, no, le dije yo, sí, es un cuento, le dije yo, igual yo creo que este va a estar en su vida. Y traté de conversar con esa persona y me agradó bastante porque le tocó tanto la historia que como que le caló hondo. Entonces, a mí me gusta eso, que la gente a veces se siente identificada con mis historias, no solamente que sea como el terror de meter miedo. O sea, me gusta que simplemente la gente me diga, oye, me gusta tu historia porque me siento identificada, porque abriste quizás un miedo que yo no tenía, que ahora que sé que tengo, o que me digan de repente, oye, por ejemplo, tu poesía, cuando escribí el poema Buenas noches, bebé, o cuando escribí, por ejemplo, este poema de crítica social que yo hice para el estallido que hubo aquí en Chile, mucha gente también me dijo, me sentí identificada. O sea, yo tengo una persona que perdí de repente dentro del estallido social, o yo tengo una persona que, no sé, una amiga que perdió, por ejemplo, a un ser querido. Entonces, me gusta que la gente, a través de lo que yo transmito, se sienta identificada también. Muy bien. Eh, Tengo aquí uno de sus cuentos que usted envió al correo. Se llama Uh -huh, Persecución en la calle oscura. uh -huh. Algunos escritores, algunos autores mencionan de que el inicio y el final de un cuento lo dice todo. Y para mí, el inicio es algo muy llamativo para atrapar al lector y hacer que no se pierda en el intento, en el tiempo. Y eso es lo que mencionaba Gabriel García Márquez en su narrativa, de que el inicio de un cuento, una novela, es el que
atrapa al lector y hace que no deje pues de leer hasta el final. Y sobre todo el cuento, como decía Cortázar, es muy puntual, ¿no? Y ir de frente al knockout, gana por knockout el cuento, ¿no? En la defensa de la novela, pues se va por distintos laberintos, distintos caminos y bueno, para llegar a un solo lugar. Persecución en la calle oscura, ¿no? El inicio dice, la víctima respiraba con dificultad mientras la noche se manchaba de rojo carmesí en una calle cualquiera, en un callejón cualquiera, en una vida cualquiera. Y aquí, mire, ¿no? El siguiente párrafo que dice, el frío, hacía mucho frío, ¿no? Es un, ¿no? Tiene que ver una prosa muy, muy intenso en ese sentido. Aquel mes de abril, cuando el otoño dejaba caer sus primeras gotas de lluvia que quedarían manchadas de sangre y grabadas en la memoria colectiva. ¿No? Ese es el preámbulo de tu cuento, Persecución en la calle oscura. Y para mí, en caso, me gustaría preguntarte, ¿cómo nace este cuento? ¿Por qué este título, Persecución en la calle? ¿En qué te inspiraste con este cuento? Y bueno, que desde ya tiene pues un gran impacto en el inicio ¿no? de la historia. ¿Cómo nace este cuento, Persecución en la calle? Bueno, nació cuando yo lo escribí a los 23 años, o sea, lo escribí hace mucho tiempo, así como muchísimo tiempo atrás. Y me acuerdo que estaba viendo un documental sobre mujeres que estaban muriendo en esos años, a manos de hombres que las asesinaban. Entonces, quise plasmar esta idea, porque es claro, yo por ejemplo tengo otro cuento que se llama, es como el cuento de un asesino que claro, que va y te cuenta lo que hace el asesino y todo el tema, se llama El cuadro de tu sonrisa, pero este quería darle un toque distinto porque si tú, cuando tú leíste el cuento, te da te traslada los pensamientos de la víctima y te traslada también a lo que siente la persona que la va a matar. Entonces, eso para mí igual me gustó mucho porque es como que tú ves, por ejemplo, lo que piensa el tipo antes de matarla, la obsesión que tiene, cómo surge todo esto, y que también la había perseguido durante meses, porque él estaba supuestamente enojado porque ella estaba con otra persona y no con él, siendo que ni siquiera ella lo conocía, o sea, el tipo se obsesionaba mucho con ella. Y me da mucha pena cuando ella te cuenta que ella solamente quiere salir de su trabajo, llegar con su familia, compartir con su marido, con su hijo, y eso le puede pasar a cualquiera. O sea, imagínate una mujer que sale de su trabajo y por culpa de una persona que está obsesionada con ella pierde la vida. Y fíjate que también dentro del cuento habla que el asesino también, o sea, buscaba presas, o sea, buscaba mujeres como para, no le importaba la edad que tuviera, o sea, si a él le gustaba, o sea, es un tema que es muy psicológico, es muy fuerte porque te habla de lo que está pasando actualmente, que existe el femicidio, existen hombres que se obsesionan con mujeres, al revés también pasa, también hay mujeres que se obsesionan con hombres, como lo vimos en esta serie de Bebé, ¿no? Pero generalmente siempre es como, generalmente es como al revés. Y es fuerte el hecho de que por la obsesión de una persona, tú te llega a arrebatar lo que es tu vida, o sea, eso es lo que más me gustó de esta historia, que es como el paralelismo que tiene entre la línea delgada de lo que quiere el asesino, de lo que piensa el asesino, y lo que está pasando en la víctima. Entonces, igual como que te traslada a un sentimiento muy fuerte de lo que va a pasar dentro de la historia. Entonces, por eso me gustó mucho haber hecho este cuento en esos años, como te digo, que estaban apareciendo muchas noticias de mujeres asesinadas, y dije, yo también quiero alzar la voz de una forma distinta, a través de la literatura. Muy bien, muy bien. Y a la vez también se puede ver, pues, ¿no? Uno de tus referentes literarios, que se Edgar Allan Poe, ¿no? Sí. Poe tiene también estos inicios en sus cuentos y con más precisión puedo que nos enviaste, estoy cruzando los límites de la locura, desde que estoy en la isla solo he
podido escribir mis memorias en este diario prestado de página en blanco que quedaron de algún desdichado que terminó aquí su historia. Quizás igual que yo, queriendo regresar a su patria, imaginando el día en que dejará de ser prisionero el faro, de los días grises de melancolía añorando como un preso quiere alcanzar su libertad, pero ella, esa mujer, es la culpable de todos mis males. Es por ella que no puedo tocar el mar ni en mis sueños. Me siento atrapado, gritando días y noches desesperado, sin que nadie pueda escuchar mis lamentos en esta isla solitaria y siniestra, ¿no? Es un cuento que tiene una prosa muy encendida, una prosa de inicio a fin, ¿no? Con una intensidad que atrapa, que quiere atrapar y creo que logra su objetivo atrapando al lector. Más que una narrativa normal, ¿no? Aplicas ahí tu prosa con esta técnica narrativa que de repente has logrado conseguir. ¿Cómo nace este cuento? ¿En qué te basaste el título? ¿Por qué el título, ¿no? De este cuento? Mira, ese cuento lo hice para una antología que me pidió la hermandad de Daisy, que ya está la antología que se llama Sargazos, Cuentos y Relatos de Mar. Y ellos me dijeron, William me dijo que tenía que ser el tema del mar. Entonces dije, claro, ¿cómo puedo hacer un cuento de mar? Y al principio, mira, partí con este cuento y era una poesía. Y cuando leí la poesía dije, sí, está bonito, pero siento que el relato le daría como algo mucho más potente. Entonces dije, ya, voy a hacer entonces un cuento. Entonces voy a ponerle estos elementos que a mí me gustan mucho, que es como para llamar la atención, como tú dices cuando uno empieza la historia. Pero lo que más me gustó de este cuento es que tú no sabes si el personaje está imaginando todo lo que pasó o en realidad eso ocurre, porque tiene muchos elementos fantásticos. O sea, una sirena, en un faro, el esqueleto también, con el que él conversa. Entonces igual es como que tiene toques macabros, pero a la vez muy imaginarios. Y eso me gustó, porque incluso el tipo se cuenta que en su vida fue un desgraciado. Entonces, igual es como que a veces como que incluso donde yo escribiendo decía, se lo merece, pero a la vez como que igual se muestra arrepentido y como que el pobre igual la pasa muy mal. O sea, igual es como que él supuestamente escapa de una guerra que hubo marítima y llegó a esta isla del Faro y claro, empieza como a ver estos elementos fantásticos que tú en realidad no sabes que en realidad si fue así o no. O sea, me gusta, dentro de los cuentos me encanta hacer esta referencia de que tú no sabes si lo que pasó al personaje es verdad o no. Incluso también me gusta poner lugares que físicamente tú puedes ir, que puedes recorrer. O sea, bueno, la isla del Faro puede ser cualquier isla, pero por ejemplo hace poco estaba escribiendo una historia que era con referente a cuentos de terror que sean como de mi país, y empecé a poner referencias que tú los puedes visitar y tú puedes ir a ver, y tú puedes plantearte si esto fue verdad o no. Eso me gusta a mí plantear dentro de mis lectores, que me digan, ¿esto es verdad o no es verdad? Entonces, o que de repente me digan, bueno, ¿este hombre pasó por eso o en realidad lo imaginó? Entonces ahí me gusta decir, te lo dejo a tu conciencia, que tú decidas si la persona lo imaginó o no. Hablemos de tu poesía, ¿no? De tu poema. Creo que que registra tu propia marca, que registra tu propio hasta seudónimo, La Mujer Calavera, ¿no? Uh-huh. Bueno, veo que, bueno, leyendo tu poema, La Mujer Calavera, que veo un poco, bueno, como una especie de una narrativa, ¿no? Que pues, tengo una historia que contar, empiezas como una especie de narrativa. Y en tus cuentos, al inicio, inicias como una especie de poesía en versos, ¿no? Entonces, hay una contraparte en ambos, pero no deja de perder esa hilación, no deja de perder ese ritmo, ¿no? Que creo yo que cuando un lector empieza a leer tus cuentos con tus poemas, van a poder quizás darse cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, La Mujer Calavera dice, no, tengo una historia que contarte, sin más preámbulo su desdicha, la historia de esta dama calavera, ¿no? Entonces, este poema da una iniciación como una especie de narrativa, ¿no? A diferencia de tus cuentos que empieza más con una prosa ligada más a los versos, ¿no? Entonces,
no sé si tú le das esa contraparte a los distintos géneros poéticos y al género narrativo. Pero bueno, es mi apreciación mía, no sé, de repente me estoy equivocando, pero bueno, es lo que yo he podido leer. Cuéntanos cómo nace este poema, La Mujer Calavera, y creo que es uno de tus poemas muy bien realizados y creo yo que si los que han leído define muy bien a lo que tú quieres decir, como decía Borges, ¿no? En mis primer poemas, desde el sur, lo que decía Borges, en el sur el fervor Buenos Aires, decía Borges, ese es el libro que a mí donde yo reflejo, donde yo escribo todo lo que voy a escribir en lo posterior, donde lo que yo voy a hacer como tal en lo posterior, según Borges en algunas entrevistas mencionaban. Cuéntanos respecto a esto, quizás va por el mismo camino, quizás con lo que dice Borges, o quizás tenga otra apreciación tuya. ¿Cómo nace este poema, La Mujer Calavera? ¿Por qué el título? Bueno, ya lo mencionaste, creo ya, ¿por qué no te hace llamar de La Mujer Calavera? Pero igual, cuéntanos cómo nace este poema, que está muy bien realizado. Mira, ese poema nació hace mucho tiempo, cuando yo escribía, cuando empecé con los inicios de la página de cuentos de terror para antes de ir a dormir, y me hicieron el desafío de escribir una calaverita mexicana. Entonces dije, ya, igual quiero escribir una calaverita mexicana. Entonces dije, quiero hacer como un poema contando quizás un poco la historia de mi personaje. Entonces, claro, yo le creé una historia a la dama calavera, entonces a esto le puse La Mujer Calavera. O sea, como un ente que se pasea buscando amor, que ha tenido desdicha a través del tiempo. Entonces igual a mí me gustó mucho esa connotación de no solamente que sea poesía, sino que a través de la historia, a través de la poesía que te cuenta la historia. Por ejemplo, la otra vez también hizo otro poema que se llama Corpus, que es un poema de terror, que también te cuenta la historia, o sea, que te va contando la historia de un asesinato, pero de tal forma que tú puedes ver a través de los poemas una historia. Y eso es lo que me ha gustado mucho, o sea, los poemas de terror transformarlos en historias. En cambio, por ejemplo, los poemas que son como más de amor, claro, o sea, te cuentan como una desdicha, te cuentan, o por ejemplo los de crítica social, te cuentan también un poco lo que es la forma de pensar en cuanto a crítica, pero los de terror me encanta darle ese toque de historia, porque siento que son como cuando uno, por ejemplo, va al campo, como estas leyendas de campo, o sea, que cuentas a través de una fogata, algo así. Entonces, me encantó ese poema. Siento que podría decir que La Mujer Calavera es como mi poema más célebre, es como mi sello personal, como tú dices. Así como, no sé, Pablo Neruda tiene el poema 15 y el poema 20, y yo tengo La Mujer Calavera. Entonces, para mí ese es como mi poema más fuerte, más potente. Y es el que también ha participado dentro de estas poesías slam y ha ganado premios dentro de la poesía slam por lo mismo, porque es como contar una historia y la gente como que igual como que se atrapa y como que te mira y le gusta, porque me gusta interpretar a mí también el poema de La Mujer Calavera, y también aparece entre los shows que yo hago. Cuando yo hago shows de cuentos de terror que son contar historias, cuando de repente yo a cafés y todo a contar historias, parto con el poema La Mujer Calavera, canto una canción y después voy con el tema de estos micro relatos que voy contando. Entonces igual es como un sello bastante personal y claro, es cierto que yo, claro, en cierto modo soy La Mujer Calavera, o sea, ya es algo que ya está en mí, la Mujer Calavera. Bien, esto de llevar la literatura a tus objetivos propios, ¿no? Al hacerte llamar con este seudónimo o no con tu marca personal, iniciarse, ¿no? Es como una carta de presentación hacia tus lectores. Y creo que pocas veces los escritores y los poetas en la actualidad lo hacen. Y quizás, no lo sé, hace poco cuando me comentaste si la policía me comentaste, ¿no? Que había un grupo, ¿no? Quizás distinto, muy diferente, ¿no? Porque algunos poetas mencionan de que, por ejemplo, el estilo libre, ¿no? Es un estilo ya actual que casi todos los poetas escriben y que bueno, ya hay que superar el clásico, o como algunos cuentistas o novelistas en la actualidad dicen, no, ya hay que dejar de lado el boom, ya fue el boom, ya pasó el de moda el boom, ahora hay que crear nuestra propia marca, nuestro propio estilo, ¿no? Claro, siempre y cuando no dejando
de lado ese génesis literario quizás, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto, lo que tú vienes haciendo, ¿no? Para mí, en lo personal, estás haciendo una buena iniciación con respecto a tu carrera literaria, ¿no? Mostrándote como tal, ¿no? ¿Por qué tu nombre? ¿Por qué esto del seudónimo? Y lo estás reflejando en tus poemas, ¿no? Como una especie de una carta de presentación a tus lectores. Y creo yo que con el tiempo ya vas a poder decir, ¿no? Vas a ir preparando tus obras de menos a más. Y creo que para mí es una buena iniciativa, una buena iniciación que lo que tú vienes haciendo, ¿no? Ahora, háblanos de este poema, creo que es algo muy enternecedor quizás, o algo muy que llama la atención quizás a una madre. ¿Cómo se, no, ¿Por qué? Porque te digo esto, porque ¿cómo nace este poema Buenas noches, bebé? ¿A qué se debe este título? Ya, mira, bueno, también como para ver la pregunta anterior, yo antes aparecía dentro de las entrevistas como la dama calavera. De hecho, hace poco estaba apareciendo como mi cara real. O sea, yo antes me maquillaba de calavera y aparecía en las entrevistas así como tipo, como Kiss también. Tú sabes que el grupo Kiss se presenta con toda su performance dentro del escenario. Yo hacía lo mismo. Yo no sacaba ese maquillaje de calavera para poder presentarme en los escenarios o en las entrevistas. Mira, Buenas noches, bebé, nace una tragedia familiar. Bueno, mi mamá perdió al menor de mis hermanos y yo, para poder transmitir ese sentimiento y poder decirle, oye, a mí igual siento que me duele, pero es que a veces como que los escritores como que te puedes decir, me duele, pero siento que cuando uno lo expresa por poesía o con arte, puede expresar mucho más. Y ese poema pues yo se lo regalé a ella. Le dije, mira, esto es lo que a mí me chocó esta tragedia familiar. Y le entregué el poema a ella y siento que también es uno de los poemas que ha sido más potente y también es uno de los que tengo como sello personal. Por lo mismo, o sea, mucha gente me ha preguntado, me dice, oye, ¿usted ha perdido algún hijo? No, no fui yo, digo, yo fui una persona muy cercana a mi familia, en este caso fue mi madre, y yo quise plasmar ese sentimiento a través de ese poema y decirle, oye, esto para mí me dolió, fue potente y nació este poema que es muy bonito, es muy enternecedor y que quizá hay muchas mamás que se han sentido muy identificadas y se han acercado a mí y me dicen, mira, yo pasé por esto y me empiezan a contar su historia y me da mucha pena porque igual es como que nunca pensé también tocar el corazón de una madre que pudiera haber pasado esa situación. O muchas veces me dicen, mira, no puedo leer el poema porque me llega tanto que no termino de leerlo completo y me pongo a llorar, pero cuando pueda hacerlo lo voy a hacer y cuando lo logran hacer, dicen, mira, pude leer tu poema, me encantó, pero terminé llorando mucho. Así que es como que creo que se ha vuelto como un símbolo, puede ser, de las personas que pasan ese tipo de dolor y que no muchas veces se transparenta. Yo creo que hay pocos poemas que hablan de eso. Entonces igual lo encontré que era como bonito poder llegar a esa gente que pasa por ese dolor y poder ayudarla a través de ese poema. Como decirle, oye, tu hijo te está mirando, sabe dónde esté, él está contigo. Muy bien, muy bien. Es muy, muy humano, muy enternecedor lo que acabas de mencionar. Y a esto hay que añadirle algo más, ¿no? Sobre las temáticas que tú vienes haciendo, ¿no? Es una temática humana, en este caso, más humanista. Y creo que en la actualidad, el mundo necesita ser más humanizado, ¿no? Ser más empático. Y creo que una de las cosas que el deber del poeta es eso, hacer volver más, ¿no? Humano a las personas de hoy, ¿no? Que de repente están más frecuentes en lo que es en la tecnología, no pues en las inteligencias artificiales que hoy en día se vienen haciendo, que de alguna otra forma se vuelven pues más mecanizados, pero y ya dejan de ser humanos. Entonces poemas, por ejemplo, como el tuyo, lo que acabas de mencionar, nos vuelve más humanos, ¿no? Este, eh, y otra de las cosas que te quiero preguntar es, ¿cómo nace este poema? Eh, Tiempo de cada poema. ¿Y cuál, disculpa?
Eh, Disculpa, se me fue un poquito lento. Tiempo de caricias rotas, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo nace este poema Tiempo de caricias rotas? Que es uno de los poemas que nos mandaste al correo. ¿Cómo nace este poema Tiempo de caricias rotas? ¿Por qué el título? Tiempo de caricias rotas nació hace mucho tiempo, cuando tuve una desilusión amorosa muy fuerte. Y me sentía así, que era como un tiempo de caricias rotas. Era como que las caricias se habían roto, ya se habían ido. Entonces, tengo una etapa de que tengo muchos poemas de desamor, que son bastante potentes. Otro de ellos se llama Pasajero entre tus sueños mariposa, que también habla de este desamor, de esta ruptura, de esta separación fuerte. Entonces, ese nació en ese tiempo donde yo escribía este tipo de literatura que era como de esta separación, ese quiebre que no iba a ser nunca más. O sea, de hecho no fue nunca más. Entonces, esa etapa de mi vida la plasmé dentro de la literatura, bueno, eso fue mucho antes de conocer a mi marido. Así que decidí, a través de este dolor tan fuerte que tuve por años, plasmarlo a través de la literatura. Siento que ese fue mi factor más fuerte, creo que de ahí nace todo, o sea, a través de esos tipos de dolores empezó a nacer también el renacer de esta literatura de terror, de la Dama Calavera y de todo lo demás. O sea, siento que es la base de, como yo te dije una vez, transformar el dolor en arte. Perfecto. Otra de las cosas que te quiero preguntar es que, por ejemplo, o creo yo que ya te estás convirtiendo en una escritora muy completa, un artista muy completo. ¿Por qué? Porque también he podido notar que haces declamación poética y haces espectáculo teatral, ¿no? Ya estás escribiendo cuentos, estás escribiendo poesías, y bueno, eres, como lo mencioné, una escritora multifacética, ¿no? Y eres como, por ejemplo, como Federico García Lorca, ¿no? Que Lorca se dedicaba al teatro, se dedicaba a la narrativa, se dedicaba a la poesía, hasta a veces leía él, ¿no? Poesía también, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en la declamación poética y en el espectáculo teatral, ¿no? ¿Qué expectativa te ha generado estos dos, en estos dos casos, en la declamación poética y en el espectáculo teatral? Mira, el espectáculo teatral y la declamación poética es algo que me encanta. De hecho, surgió cuando yo era niña. Cuando yo era muy niña, tenía 8 años, me presenté en la Feria del Libro y gané representando un cuento. O sea, esto también parte de eso. Y a los 10 años gané un concurso de declamación poética cuando yo estaba estudiando. Dentro de todo el colegio me tocó declamar un poema de Gabriela Mistral que se llama Piececitos de Niño, todavía me acuerdo, y gané el primer lugar. Entonces me empezó como a gustar este tema siempre me ha gustado el teatro y lo que es la declamación poética, me encanta todo lo que es expresión escénica. Entonces, claro, igual no lo estudié como carrera porque, como yo te decía anteriormente, hay carreras que están muy infravaloradas dentro de los países y siento que esta era una de esas. Entonces yo siempre quise dedicarme al teatro, al arte. Yo soy una persona muy artista, entonces lo otro que también me gustaba mucho es cantar. Entonces dije, quiero mezclar esto, quiero ver cómo puedo hacerlo. Y hace poco, como te contaba, conocí este grupo de poesía slam, que estaba aquí con mis profesores, que es Santiago y Edward, y ellos me ayudaban mucho a interpretar el poema, a sentir el poema. Por ejemplo, era como que yo fui a estas clases de este taller y me decían, por ejemplo, el tema de la postura, el tema, por ejemplo, cómo declamarlo, cómo interpretarlo línea por línea. Entonces, es todo un trabajo que detrás, o sea, no es como llegar y pararse y leer un poema, no, acá tú tienes que saberlo de memoria y aparte de jugar con la memoria, tienes que interpretarlo línea por línea, sentirlo y transmitirlo al público. O sea, eso me encantó. Y en cuanto al espectáculo teatral, bueno, hace poco volví a representar la Dama Calavera dentro de mi trabajo y le gustó mucho a la gente de mi trabajo y yo pensé que no les iba a gustar porque dije, no a toda la gente le gusta este tipo de cosas. Y justo para Halloween hice este show de nuevo de la Dama Calavera, lo hice muy cortito, o sea, o sea le hice una poesía y un cuento, pero la gente quería más, entonces me llamó mucho la atención que dije, wow, o sea, en realidad esto es súper potente porque yo me vestí de la Dama Calavera, entré en personaje
y empecé como a hacer como este show teatral. O sea, yo siento que cuando yo me paro en un escenario yo no soy Vania, soy la Dama Calavera, o sea, como que el personaje como que te inunda, como que te transformas en eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nace también esto? Porque un día yo le dije a una amiga, le dije, mira, quiero ver la posibilidad de cómo la gente puede conocer lo que yo hago. Yo no estoy de acuerdo en decirle, oye, lee mi libro, o lee, por ejemplo, mi escrito. Siento que hay gente que no le gusta mucho leer o no engancha mucho con eso. De hecho, lo que más me ha gustado dentro de lo que yo he hecho ahora es que hay gente que me dice, a mí no me gustaba leer, a mí me gustaba la poesía y empecé a leer porque tu poesía me empezó a gustar o empecé a leer porque tus escritos me empezaron a gustar. Y eso para mí igual es como genial el hecho de empezar a tener más gente lectora. Entonces, como también nació esto que yo quería dar a conocer mis escritos, pero de una forma más dinámica, más entretenida, o sea, que la gente pudiera escuchar y dije, ¿cómo la gente puede enganchar con esto? O sea, ¿cómo yo voy a comprar un libro a esta chica que no conozco prácticamente? Entonces empecé a presentarme como la Dama Calavera, empecé a hacer como estos cuentos de terror, empecé como a hacer como estas poesías. Yo ahora los dirijo a la página y digo, si quieren seguir leyendo mi trabajo, estas son mis redes sociales y prontamente va a estar el libro. O sea, tú ya sabes lo que va a estar dentro del libro, tú ya conoces un poco de mi trabajo sin que lo hayas leído previamente. Entonces también me gustó hacerlo como la Dama Calavera porque llama la atención el hecho de tener como este personaje literario. Como yo te decía, como quise presentar, o sea, Kiss es muy talentoso en su música, pero lo que llama la atención de Kiss y lo que tú recuerdas primeramente es como, los chicos que se maquillan de negro y van con este maquillaje estrambótico y se presentan arriba del escenario. Ellos tienen su sello personal. Yo quería hacer lo mismo como escritor, tener mi propia marca, mi sello, algo que me identificara. Entonces, por eso también empecé con el maquillaje. De hecho, yo diseñé a la Dama Calavera y mi amiga Catalina me ayudó a pintarla porque a ella le gustaba maquillar mucho. Y yo le dije, mira, la quiero así. De hecho, tiene un maquillaje bien peculiar, lo tiene blanco y negro porque tiene su significado. O sea, como te dije, no está dividida ni muerta. Y tiene como estas flores de repente que van saliendo porque son el lado que todavía tiene vivo. Entonces, el significado de que ya el hecho de que tenga un significado y el hecho de que hayamos elegido los colores y hayamos visto cómo hacerlo, lo encuentro que igual fue una experiencia súper grata. Entonces, a mí lo que me gusta de repente es presentarme y que la gente vea mi trabajo y después me diga, sí, quiero comprar el libro de ella, porque me interesa lo que hace. Entonces, también me he presentado así a través de redes sociales, también, por ejemplo, he publicado mi historia y mis poemas dentro de las redes sociales, pero siento que el hecho de darle algo más teatral, algo más dinámico, lo hace mucho más bello. Muy bien, es un trabajo muy completo, es un trabajo muy dedicado, con mucha dinámica. Y creo que es otra de las cosas que como poeta actual, contemporáneo, estás haciendo, que no solamente el poeta, el escritor debe llegar a su lector con los libros, ¿no? Debe llegar con más dinámico, quizás si sabe cantar con el canto, con el teatro, con la actuación, ¿no? La cosa que las personas, los lectores, ¿no? Las terceras personas abracen al arte, se interesen por el arte, se interesen por la literatura, ¿no? Y creo que es una batalla muy, muy grande lo que vienes haciendo, ¿no? Es algo muy loable. Y para mí, ¿no? Todo esto es algo muy maravilloso y creo que pocos son los poetas, o las poetas o los escritores que hacen este tipo ¿no? de acciones, ¿no? Escriben y publican libros y bueno, ya, y bueno, pues quedan conformes con esto, ¿no? Entonces, en caso tuyo, no es algo muy, muy, más amplio, más complejo, ¿no? Y para mí es algo loable. De qué género va a ser tu primera publicación literaria? ¿De poético, de cuentos? ¿Ya tiene nombre tu primer libro a la que vas a publicar o todavía no le pones nombre? Y en todo caso, ¿qué género es lo que primero publicarías? ¿Poesía o cuentos? Mira, lo primero que voy a publicar es una novela que se llama Relatos de la Catrina y la Muerte. Entonces, me gusta mucho la temática porque es que la muerte se junta con la Catrina en un bar a contar historias de terror y son varios micro relatos que van dentro de la historia, pero lo que más me gusta es que hay una subtrama entre la Catrina y la muerte.
Entonces, tú, aparte de leer los cuentos, que son los microrelatos, vas viendo la subtrama del secreto que esconde la muerte y que te necesita averiguar la Catrina. Entonces, ahí ya tienes otra subtrama que es mucho más, aparte que los cuentos son muy buenos, la subtrama es muy interesante, porque es como que tienes que averiguar como este secreto que se cuenta al final, y aparte también se cuenta la historia de la Dama Calavera. Entonces, igual Mm, es como que es algo que es muy dinámico. El otro que tengo ujú, para publicar se llama Morir en Letras, que ya es algo más de poemario, más ujú. de poesía. Y el último que estoy trabajando es El cadáver bajo la cama, que también es como terror, que también tiene un poco de gore, que es el que estoy diciendo que estoy haciendo con mi colega de España. Así que eso más que nada estoy viendo ese tipo de historias y también estoy trabajando en otras más. Tengo muchas más historias, pero claro, las tengo que ir diciendo de a poco. Mm, Así que, bueno, para mis lectores, para la gente que le gusta la literatura, le invito a visitar mis redes sociales, le invito a visitarme y que, bueno, sigan mi trabajo a través de redes sociales. Eh, Disculpa, se fue la luz por aquí, pero bueno, seguimos. No sé Oh, si me escuchas, ¿verdad? sí, 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 no te preocupes, ahí está contándole Sí, a a la gente escucha. que voy a asignar. Sí, sí se escucha. Sí, estamos súper bien, sí se escucha. Se te fue la luz. No logro escucharla. Déjeme conectarme de Ahí nuevo. sí, ya. Así que, bueno, para todas las personas que me quieran seguir, líneas de cuentos y poesía. Así que voy a seguir publicando también a través de las redes sociales, a través de Instagram, de TikTok también, a través de Facebook y a través de todas las redes sociales disponibles. Así que ahí vamos a tener muchas historias y muchas sorpresas también para ti, como lector y como que también, si quieres unirte también a los talleres de poesía, o no sé, como estas cositas entretenidas. Así que eso. Bueno, mientras vuelve nuestro amigo acá, te voy a contar un poquito también de lo que se trata en alguna de las historias que estoy haciendo. Eh, Tengo pensado algunos proyectos literarios. Continúa. Se escucha, sí, Ya, sigue adelante. sí, tengo algunos proyectos literarios que estoy haciendo, así que bueno, ahí vamos a empezar a ahondar. Tengo algunos que estoy pensando en publicar más adelante, que son historias también futuristas, que también son de terror, y otras historias que también son más de época, así como más de tipo de brujas, así que creo que te puede gustar también. Y ahora sí sigamos con con la entrevista, no te preocupes, pero mientras tanto. Ahora Ujú. sí, Sí, perfecto. Bien, entonces nos ha dado una sorpresa, ¿no? Porque me dijiste que tu primera aplicación va a ser una novela, y bien, ¿no? En este caso, ¿cómo te consideras, ya que también mencionas novelas, es una escritora disciplinada a tiempo completo, escribes a tiempo completo, o simplemente escribes cuando se te presenta la inspiración? En este caso, ¿cómo sería? mira, antes era una persona muy disciplinada y ahora soy como que escribo cuando puedo, porque como tengo un hijo de 3 años y medio y aparte yo trabajo y también, bueno, hago otras cositas, me estoy dando como los espacios y el tiempo para poder escribir. Pero antes era como muy, claro, antes era como muy disciplinada, como que escribía así siempre, todos los días a cierta hora, y ahora pues estoy volviendo a tener esa disciplina, porque claro, ahora mi hijo está un poquito más grande, porque cuando son bebés son un poquito más demandantes y claro, me costaba un poco, de repente tenía que esperar a que él durmiera y yo mientras él dormía, yo en vez de ponerme a escribir, por ejemplo, que quedaba dormida con él porque tenía sueño, porque lo había dejado dormir toda la noche. Ahí ya estamos pasando esa etapa y ya estoy empezando ya a disciplinarme un poquito más con la escritura.
Bien, bueno, sí me gustaría preguntarte, ¿no? Que serías muy bien, sería muy bien, bienvenido, ¿no? Tu nueva publicación literaria para poder presentar el programa, ¿no? Ujú. Para así de repente tus No, se fue la internet. Bueno, hace poquito bueno, también estuve en Perú con el grupo cultural Catarsis, que también hacen un excelente trabajo literario. tus lectores, ¿cómo sería? Me escucha, ¿verdad? No, se fue, se va, se va. El ámbito de lo que es bueno, mala jugada la luz. Bien, te quería preguntar cómo. No, se fue, no, se fue. A ver, dame un segundo. Se fue para acá, se fue, no te encuentro. Bueno, por mientras como estaba conversando aquí, tengo proyectos literarios y hace poquito también estuve presentando en Perú con el grupo cultural Catarsis allá de Perú y fue una experiencia bastante maravillosa. Les mando un abrazo, también un saludo a Natalia, que es la gestora cultural de Catarsis y que me dio la oportunidad también de presentar mis letras allá. Así que yo súper contenta, súper feliz de también poder expandir esto. Me encantaría más adelante quizá poder ir a México, poder ir a España también para que puedan conocer mi trabajo y a distintas partes, por ejemplo Cuba, también me encantaría poder expandir esto a Argentina. Así que nada, pues esperando feliz poder hacer estos viajes quizá algún día y poder presentarme allá para que me vayan a ver, para que podamos conversar. Quizá también nos podemos tomar un café, hablar de literatura y va a ser una experiencia muy, muy bonita. Así que yo feliz de poder estar con ustedes, de poder compartir con ustedes, no solamente a través de mis redes sociales, sino que también como persona. Así que me encanta compartir con las personas que me siguen, poder hablar de libros y poder hablar también de cómo han visto mi trabajo. Así que súper, súper feliz. Así que, bueno, también estoy feliz de estar acá dentro de la entrevista. Vamos a esperar a que vuelva Jonathan. Así que, eso, muy, muy, muy contento de De vuelta. estas nuevas No sé si es experiencias que se que, debe si algo te digo, escuchar. bueno, ahora sí. Buena. Mm, Mm, espera. Ahí. ¿Sí me logra escuchar? Buenas. Sí, ahora sí. Sí, Sí, sí ahora logro sí. escuchar. Bueno. Bien, entonces, ya llegando ya justamente creo que a la última secuencia del programa, bueno, ¿nos puedes decir tus redes, dónde pueden encontrar tus lectores, dónde se pueden, dónde pueden leerte, cómo pueden encontrarte? Mira, a través de Facebook es Miniel Nebeu, no se escribe Miniel Nebeu, cuentos y poesías, o a través también de Miniel Nebeu, también como Facebook. Me pueden encontrar en Instagram como Miniel-Nebeu Books, se escribe el libro en inglés con ese al final, a través de relatos debajo de la Dama Calavera también en Instagram. Estoy en TikTok también como Niniel Neveo, la Dama Calavera, y en YouTube también como la Dama Calavera Niniel. Así que pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Había por ahí. Así que publico mi trabajo. Muy bien, muy bien. Ha estado con nosotros la escritora y poetisa Niel Niveo. Bueno, nos ha hecho una mala jugada no, la luz por aquí,
Pero bien, vamos a tener el video completo de la entrevista en nuestro canal de YouTube, Harry Confidencias en el Tiempo, y nuestros distintos redes sociales como Harry Confidencias en el Tiempo. Esperemos que, bueno, hayamos podido descifrar o hayamos podido hacerles llegar todo lo que respecta a nuestra invitada de honor, Ninel Niveo, ¿no? Para nosotros ha sido un honor entrevistarla y, bueno, esperemos que ella pueda presentarnos su ¿no? reciente publicación en nuestro programa y pueda hacer llegar hasta a nuestros seguidores. Muy bien, no se pierdan la siguiente otra entrevista con otro escritor o con otra poeta, y para nosotros ha sido nuevamente un honor estar con la poeta y poetisa y escritora Ninel Niveo. Muchas gracias a todos y mil disculpas por este acontecimiento, ¿no? Hemos estado platicando, conversando, dialogando muy bien, pero bueno, esto suele suceder. Bueno, pues nada, no estamos libres de esto. Muchas gracias a todos y bueno, saludos cordiales a todos. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias.